Bien. En esta semana vamos a ver el tópico de sumatorias, ¿ya? Entonces, vamos a concentrarnos en este tópico, sumatorias, ¿sí? ¿En qué consiste una sumatoria? Bueno, vamos a trabajar nuevamente con una sucesión. Ya, esta es una sucesión, ustedes saben, una sucesión es una secuencia de números, ¿verdad? Y entonces nos concentramos en una sucesión que está escrito de esta manera. El término késimo está dado como un A sub k, ¿verdad? Ahora, si nosotros deseamos sumar algunos términos de esta sucesión, ¿sí? Nosotros usamos este símbolo, ¿ya? Este símbolo significa, miren, significa que nosotros vamos a sumar los términos khésimos de la sucesión que van desde m hasta n, ¿ya? Eso significa este símbolo. Acá está más precisamente, ¿no? Este símbolo que se lee como sumatoria se define como la suma del término AM más 1, etcétera, ¿sí? Entonces, esto de acá es lo que describe, ¿ya? Estos son los límites de la sumatoria. Este es el límite inferior. Vamos a poner límite inferior de la sumatoria, ¿ya? Y este es el límite superior, ¿ya? Te dice de dónde va. Límite superior. Y este K juega el papel de el subíndice de la sumatoria, ¿ya? ¿Sí? Entonces, lo que te expresa esta notación es que tú tomas los términos khésimos de la sucesión y tomas, comenzando desde m, y luego iterando, y a eso se hace una iteración, es decir, comienza en m, luego sigue m más 1, m más 2, hasta n. ¿Ya? Entonces tú tienes ahí ese límite inferior, límite superior, iteras, y todos esos términos que están comprendidos entre m y n, los sumas. Y esa suma se denota por este sigma mayúscula, ¿ya? Y se lee sumatoria de A sub k de m hasta n. ¿Ok? Eso es esencialmente lo que es una sumatoria. Por supuesto, esto tiene sentido siempre y cuando el límite superior sea mayor o igual que el límite inferior. Acá está esa condición, ¿ya? En caso opuesto, es decir, cuando el límite superior sea menor al límite inferior, lo cual no tendría sentido, ¿cierto?, escribirlo de esta manera, pero por convención se define que en ese caso siempre va a ser 0. ¿Ya? Esto es por convención, ¿ok? Bueno. Eso es esencialmente entonces cómo se define una sumatoria. Acá voy a hacer un pequeño ejemplo para que vean claro esto cómo podría ser. Miren. Si tuviesen esta sumatoria, supongamos que K va desde un 3 hasta un 6, ¿no es cierto? Y aquí tienes esta notación. Entonces lo que te dice acá es la suma del término acá de K igual a 3 hasta 6, ¿no? Entonces lo que te está diciendo es esencialmente sumar haciendo variar el subíndice desde 3 hasta 6. Entonces 3 más A4 más A5 más A6. Esa es la definición de sumatoria. ¿Ya? Ahora, este subíndice que en esta parte lo ponemos como K, puede ser en realidad cualquier variable, puede ser J, puede ser I, ¿ya?
porque esta es una variable muda, ¿ya? Es decir, te ayuda a, ¿cierto?, a iterar los términos, pero no tiene no tiene otra importancia más que eso, ¿ya? Es decir, uno si lo cambia por J, claro que tiene que cambiar aquí y aquí, ¿cierto? Donde está acá, por J, te va a dar el mismo resultado. Así que esta letra K puede ser cambiado por cualquier otra letra, ¿ya? Bueno, acá tenemos un ejemplo más concreto, ¿sí? Calcular esta sumatoria, ¿ya? Acá tenemos entonces una sumatoria cuyo límite inferior es -1 y cuyo límite superior es 1, y el término késimo está dado por una fórmula de acá, ¿sí? Este sería el término késimo, ¿no? Vamos a llamarlo acá, que es k cuadrado más 3. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que hay que sumar estos términos, ¿sí? Comenzando de k igual a -1. Entonces, tomamos k igual a -1, reemplazamos. El primer término es -1 al cuadrado más 3. ¿Sí? Ese es el primer término, para k igual a -1. Luego sumamos más para k igual a 0. Entonces, 0 al cuadrado más 3. ¿Sí? Más para k igual a 1. Entonces tenemos acá 1 al cuadrado más 3. ¿Sí? Ahí está esa suma, ¿verdad? Este término corresponde para k igual a -1. Este término corresponde para k igual a 0. Y este otro k igual a 1, que es el límite superior, ¿sí? Porque va de -1 a 1, así que los números que itera es -1, 0 y 1, ¿verdad? Entonces la sumatoria es fácil, muy concreta. Acá sería 1 más 3, 4, ¿sí? Más 3, 7, más 1, 8, más 3, 11. Y la respuesta es 11. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esta notación? ¿Qué significa esa sumatoria? Por mi parte Profe, quedó claro, profe. ¿Sí? Ya, qué bien. el límite siempre está dado por el número de arriba, ¿verdad? Sí, el límite superior se lo denota en la parte de arriba. En este caso lo ponemos n como genérico, puede ser cualquier número, ¿ya? Pero claro, para tener esta expresión uno tiene que tener que el límite superior tiene que ser mayor al límite inferior, ¿no? En caso que no sea, se asume que es la sumatoria te va a ser en cualquier caso, cualquier cosa que sea. Por ejemplo, si ustedes tuviesen esta sumatoria y aquí sería -3 el límite superior, entonces no puede hacer una suma de -1 a -3, ¿cierto? Así que esta suma va a ser 0, ¿ya? Ahora, la sumatoria puede ser escrita de manera recursiva, ¿ya? Es decir, cuando ustedes quieren sumar, por ejemplo, yo voy a escribir acá, supongamos que tenemos esta sucesión A1, A2, A3, A4 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Cómo uno puede sumar estos términos? ¿Sí? Supongamos que tenemos hasta A100, no sé, hasta cualquier número pongamos, un número, una cantidad finita. Entonces, cuando ustedes vean el curso de programación o quizás ya han tenido alguna experiencia con programar, ¿cómo ustedes pueden diseñar un mecanismo para sumar estos números? ¿Ya? Sin escribir todos. Es decir, si son 1000 números, sin escribir en la computadora los 1000 números, sino que hacer como una iteración, ir iterando, ¿no? Y esa es la gracia de la recursión. Y entonces, ¿cómo podemos definir una suma recursivamente? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a partir ese va a ser la sumatoria. Voy a partir con el primer término, A1, ¿ya? Parto con este. Y luego la suma 2, que va a corresponder a A1 más 2, va a ser igual
Esto sé que es A1 más A2, ¿verdad? Y eso se puede escribir como lo obtenido anteriormente, S1 más A2. Y la suma 3, ¿cuánto sería? La suma 3 sería A1 más A2 más A3, ¿cierto? Pero eso puede escribirse como lo obtenido anteriormente, es decir, A1 más A2, que sería S2 más A3. Y en general, la suma enésima, es decir, los primeros n términos de esta sucesión, la suma de ellos sería igual a la suma, ¿cierto?, de los n-1 términos anteriores más el término enésimo. Esta es entonces la recursión. ¿Sí? La recursión sería así. S1, partimos de A1, la base, ¿cierto? Y la recursión sería Sn-1 más An. ¿Ya? Esta es la forma de escribir recursivamente una sumatoria. Y esta forma es muy útil cuando uno hace un programa, porque cuando uno hace un programa hay una forma de hacerlo usando un for. Entonces es como un ciclo, ¿sí? Que va iterando y la suma se va a ir acumulando en cada término, ¿sí? Para el primer término se acumula esto, luego se guarda en una variable, digamos S2, y para allá la siguiente suma se usa esa variable y se añade el último término y se obtiene ese 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Y esto es lo que describe eso, ¿no? Solo que acá el término inicial es AM. Ya acá hemos puesto A1, ¿no? Por simplicidad. Pero acá el término inicial es AM. Y aquí está la recursión, es la misma que esto, ¿no? Sn es igual a Sn-1 más An. ¿Ya? En este caso, para nosotros es para todo n mayor o igual a 2, ¿no es cierto? Porque esto es para 1, luego para 2 en adelante es esta fórmula. Y acá sucede lo mismo, ¿no? Esto es para AM y esto es para m más 1 en adelante. ¿Sí? Esa es la fórmula recursiva. Miguel hace mención al factorial. El factorial es distinto, ¿no es cierto? Lo hemos mencionado en una clase pasada. ¿Sí? La esencia del factorial es distinto a lo que es la sumatoria. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Digamos, la particularidad de ambas es que ambas pueden ser escritas recursivamente, ¿no? Pero son distintas. Acá tenemos un par de ejemplos para soltar un poco la mano, ¿ya? Respecto a las sumatorias. Por ejemplo, en este caso, miren, tenemos el término AJ que está dado como J por J más 1. Calcule esta suma, dice. No es difícil, ¿verdad? Solo que hay que tener cuidado cómo se mueve el subíndice. Observen que acá el subíndice que estoy usando es J, ¿sí? En la anterior lámina hemos usado K, pero como les mencioné, ustedes pueden usar cualquier variable. Por supuesto que esta variable tiene que ser coherente con el subíndice del término, ¿no? Acá está el término, el subíndice es J, y el límite de la sumatoria, el índice de la sumatoria también es J, ¿sí? Entonces, el límite inferior es 2 y el superior es 4. Hacemos la operación. Comenzamos con J igual a 2, entonces esto sería A2 más 3, ¿sí? Porque tengo que reemplazar J igual a 2. Más A3 más 3, más A4 más 4. O perdón, 4 más 3, porque esto es lo que está moviendo J, ¿no? Es decir, eso yo lo sumo, sería A5 más A6 más A7.
¿Sí? Sería eso, ¿no? La suma de esos términos. ¿Ok? Y eso sería igual, empleamos la definición del A sub J, es esto. Entonces reemplazo J igual a 5, tendríamos 5 por 5 más 1, más, el segundo término sería para J igual a 6, que corresponde a 6 por 6 más 1, y el tercer término para J igual a 7, ¿no? Y eso sería la sumatoria. ¿Sí? Podemos hacer rápidamente la cuenta. Acá estaría 30, ¿no es cierto? 5 más 1, 6 por 5, 30. Más 6 por 7, 42, ¿no es cierto? Porque aquí me da 7 por 6, 42. Más 8, acá me da 8, más por 7, 56, ¿no? Y la suma sería 8, 9, 12, ¿no? 128, ¿no? Esa sería la suma. ¿Ok? Contrariamente, es decir, dado esta expresión, nosotros deseamos hallar una fórmula, es decir, deseamos expresarlo como connotación sumatoria. Esa es la palabra correcta. Es expresarlo como connotación sumatoria. ¿Ya? ¿Cómo expresamos esto con notación sumatoria? Entonces, lo que uno tiene que observar es qué patrón siguen estos términos. ¿Ya? Si hay algún patrón para que nosotros podamos escribirlo como sumatorio. Primero, nosotros podemos observar que los signos van de manera intercalada. Este es más, menos, más, menos, más. ¿Sí? Bien. Lo segundo que podemos observar es que estos números, los numeradores, van en orden creciente, ¿sí? Y consecutivo, comenzando en 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Ya. Entonces acá tenemos un patrón. Y no solo eso, el denominador, observen, es un número consecutivo al numerador. El numerador es 2, el denominador es 3, 4, 3 por 4. Acá el numerador es 3, el denominador es 4 por 5. Muy bien. Entonces ahí se tiene un patrón. Y nosotros podemos entonces escribir esto en sumatoria. Voy a escribirlo directo. Miren. Bueno, Yo ¿sí? creo que el numerador es negativo cuando es par. Claro. Cuando es par tenemos positivo, cuando es impar tenemos negativo. Esa es una buena observación, así que podemos usar eso también con esa expresión menos 1 a la n, ¿no es cierto? Ya, tomemos entonces la suma y definamos nuestro índice, yo voy a llamarlo k, y vamos a definir nuestro límite inferior. ¿De dónde parte la suma? Bueno, puede partir de 2, ¿ya? Parte de 2 y va consecutivamente 3, 4, 5 y llega hasta 6, ¿ya? Ese es mi límite inferior, mi límite superior. Ahora, el numerador es k, ¿cierto? Porque va de manera consecutiva, 2, 3, 4, 5, 6, bien. Y el denominador es 1 más k, ¿cierto? O k más 1, sí, consecutivo a k, multiplicado por k más 2, ¿no? Coincide todo ello. Ahora, como bien ustedes notaron, tenemos que poner los signos. Pero para poner los signos, uno pone este número, menos 1, y toma la potencia. Y la potencia tiene que ser consistente con la forma que van los signos. Comienza en más, ¿cierto? Positivo, para k igual a 2. Entonces, 2 es par y menos 1 a un número par es positivo, entonces podemos poner eso, perdón, k. ¿Sí? K igual a 2 me da positivo. K igual a 3 me da negativo. K igual a 4 positivo. K igual a 5 negativo y K igual a 6 positivo. ¿No? Respeta el orden de los signos. Y listo. Esa sería la fórmula. Básicamente lo que hemos hecho
es lo mismo que en sucesiones. ¿Se acuerdan que en sucesiones, y yo había dado un ejemplo en donde teníamos los términos, así como con números, y teníamos que determinar cuál sería la fórmula explícita, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros veíamos si hay algún patrón y escribíamos, ¿no? Sí. En este caso se hace el mismo procedimiento con la diferencia que nosotros acá podemos verificar porque solamente son 5 términos, ¿no? Así que es fácil verificar si Profe, funciona la fórmula y efectivamente funciona. ¿Sí? profe, justo el -1 elevado acá para que los impares diera negativo, ¿verdad? Claro, es para que los signos vayan intercalados, para K par me dé positivo, K impar me dé negativo. Es por eso. Bien. Entonces, espero que con esto ya esté un poquito claro cuál es la utilidad de esta notación sumatoria, ¿ya? Y con ello vamos a comenzar a ver algunas propiedades, ¿ya? Y a trabajar un poco más en detalle este tema. Entonces, algunas propiedades básicas de la sumatoria. La primera propiedad que voy a mencionar es esta. Observen acá, ¿sí? Bueno, acá se cambia un poco la notación. El K ya no es subíndice, el K es límite inferior, el subíndice es I, ¿ya? Ojo con eso, en esta notación. En la sumatoria es claro cuál es el subíndice, ¿sí? Y cuál es el límite inferior y el límite superior. Lo que les dice acá es, si tienen una sumatoria y el término es 1, constante, ¿cuánto sería el resultado? Podemos verlo con un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, este. I igual a 2 a 5. Por definición, ¿qué te dice eso? Te dice que tienes que sumar este término de 2 a 5. Pero este término no depende, ¿cierto?, del índice. No depende de I. Por lo tanto, para I igual a 2 vale 1, para I igual a 3 vale 1, para I igual a 4 vale 1. Así que en realidad, si yo itero, ¿qué me daría? Para I igual a 2, ¿cuánto vale? 1. Más. Para I igual a 3, ¿cuánto vale? 1. Más. Para I igual a 4, ¿cuánto vale? 1. Más. Para I igual a 5, ¿cuánto vale? 1. En realidad, consiste en sumar consiste en sumar, en este caso, 4 veces 1, ¿cierto? Y esta cantidad es exactamente cuántos términos tiene la sumatoria. ¿Y cómo se calculan los términos de la sumatoria? Se calcula restando, ¿no? 5 menos 2 más 1 igual a 4. Así se calcula, ¿cierto? Los números entre 2 y 5. ¿Ya? Esta es la cantidad. Como profe, me perdí ahí como saco ese 5 menos 2 más 1. Mira, si yo te doy estos números, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estos números consecutivos, sin contarlo, y solo conociendo el valor inicial y el valor final, ¿cuántos términos sabes que hay entre 3 y 8? Lo que uno hace es resta, ¿cierto? Uno resta el límite superior, 8, menos 3. Pero si solo lo dejas 8 menos 3, estarías perdiendo 1. ¿Ya? Si solamente restas 8 menos 3, estarías perdiendo 1, entonces tienes que recuperarlo 1, más 1. Y eso te da 8 menos 3, 5, 6, ¿no? Y son 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Así se calcula la cantidad de números entre un número A, digamos, cantidad de términos entre A y B
es igual a B menos A más 1. ¿Ya? Cantidad de términos entre A y B es B menos A más 1. Esa es la fórmula para calcular. Y entonces, acá lo que se está haciendo es justamente eso. Se está sumando el número 1, la cantidad de veces, claro, la cantidad de veces que tiene, o sea, la cantidad de términos que tiene esta suma, que en este caso es 4, ¿no? Y aquí está la fórmula. Este 1 se va a sumar la cantidad de términos que tiene esta sumatoria. Entonces hacemos límite superior menos límite inferior más 1, límite superior menos límite inferior más 1, multiplicado por 1, ¿no es cierto? Porque eso tengo que sumarlo, porque al sumarlo me da eso, ¿no es cierto? Pero 1 por este número es el número mismo, así que solamente se escribe este número de acá. Ahora, es distinto cuando esto ya no es solamente 1, sino cualquier constante, y eso está en el inciso B. Acá lo que estamos diciendo es que estamos sumando la constante C, porque nuevamente C no depende de I, ¿cierto? Es una constante. Tenemos que sumar C cuántas veces el número de veces igual a la cantidad de términos que tiene la suma. ¿Y cuál es la cantidad de términos que tiene la suma? P menos K más 1. Y lo multiplico ahora por C. ¿Se ha entendido esta parte? Por Por mi ejemplo, parte, sí, profe. por ejemplo, si ustedes quieren sumar J igual a menos 2 hasta 1 de C, ¿cuánto sería esto? Bueno, yo voy a hacer primero de manera por desarrollo, es decir, voy a iterar. Ya, para J igual a menos 2, ¿cuánto vale el término? Vale C. Para J igual a menos 1, ¿cuánto vale? C. Para J igual a 0, ¿cuánto vale? C. Para J igual a 1, ¿cuánto vale? C. ¿Y eso cuánto me da? 1, 2, 3, 4, 4C. Y lo que te dice acá la fórmula es, tú tienes que determinar, aquí es más fácil, tienes que hacer la cantidad de términos y eso es 1 menos el límite inferior más 1 por C. Y eso justamente te da 4C, ¿no es cierto? 4C. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo. ¿Ok? Ahora, consideremos este caso. Tenemos sumatorias de este tipo. El término de esta suma consiste en la suma de dos términos. ¿Ya? AI más BI. Y eso es lo mismo, ¿ya? Que la sumatoria de AI más la sumatoria de BI. Esta propiedad viene directamente de la propiedad asociativa de la suma. ¿Sí? Estamos asociando. Porque en realidad, ¿cómo sería esto asociando y conmutando, no es cierto? Claro. Voy a poner eso. Asociatividad y conmutatividad de la suma. ¿Ya? Porque esto, ¿cómo sería la suma? Sería A1 más B1 más A2 más B2 más A3 más B3, etc. Entonces tú juntas los que tienen A1, tendrías A1 más 2 más A2 más A3, etc. Y juntas los que tienen BI, B1 más B2 más B3, etc. Y eso es lo que te está diciendo acá. ¿No es cierto? Conmutar estas sumas y asociarlo. ¿Ya? Así que no es difícil eso. Esta otra propiedad es una propiedad de factorización. ¿Sí? Si ustedes tienen una suma
donde cada término tiene el factor C, entonces factorizan C y les queda la suma de ahí. Eso es lo que les está diciendo, ¿ya? Así que ustedes vean esta propiedad como cuando tienen C por ahí, la constante C sale fuera de la suma, ¿ya? Que esencialmente esto es una propiedad de factorización. ¿Sí? Factorización de una constante. ¿Sí? Es natural esto, ¿cierto? No es difícil. Ya. Tenemos otra propiedad más acá. Esta, la primera quizás es un poco más delicada. Tenemos que analizarlo un poco esto. Mira, lo que te dice acá, esta sumatoria, tú puedes escribirlo como esto o esto, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los límites inferiores y superiores cambian y los términos, el índice de los términos cambian con una traslación, en este caso menos S y aquí más S. ¿Cómo es eso? Bueno, acá voy a explicar cómo podemos hacer un cambio de variable. Miren, si yo tengo esta suma, voy a escribirlo acá, igual acá, hasta P, de ahí. Entonces voy a hacer un cambio de variable. Para el índice. Yo deseo tomar una nueva variable, lo voy a llamar J, ¿ya? Y esta variable J va a ser precisamente I, ¿ya? La anterior variable, más un número constante, S, con S constante. ¿Ya? Es decir, yo quiero hacer esta traslación, porque estoy trasladando, ¿no? I más S. ¿Ya? ¿Y cómo cambia? Si yo hago este cambio de variable, ¿cómo cambian los límites? Porque los límites van a cambiar. Entonces, los límites. ¿Qué va a suceder? El límite inicial original es K. ¿Sí? Acá. El límite original para I es K. Y entonces, para J, ¿cómo va a cambiar? Mira, tomo I igual a K, reemplazo. Entonces, J va a ser K más S. El límite superior es P, cuando usamos I. Y cuando usamos J, el límite cambia, yo reemplazo I igual a P, ¿cierto? P más S. Y aquí, ¿cómo cambia el subíndice del término? Porque también tiene que haber un cambio. Originalmente es el término AI, ¿cierto? Pero eso ahora va a cambiar, ¿cierto? Porque estoy cambiando a J. Entonces, de aquí despejo J, perdón, I, y me da J menos S. Así, ¿qué tenemos? La sumatoria I igual a K hasta P de ahí es lo mismo que la sumatoria D. Ahora lo cambié a la variable J. ¿En dónde empieza J? En K más S. ¿Hasta dónde? Hasta P más S. ¿Cómo cambia el subíndice del término? Cambia como J menos S. Y ahora, como bien les dije, este J puede ser cualquiera, ¿verdad? Y yo puedo ponerlo J igual a I, y eso es lo que está escrito acá. Miren, es exactamente esta fórmula, ¿cierto? K más S, P más S, y solamente que en lugar de J lo escriben I, ¿ya? Y da lo mismo, ¿no? Porque como bien les mencioné, el índice de la sumatoria puede ser cualquier letra. Acá lo puse J, pero luego lo puedo convertir a I, no hay problema.
Lo que sí es importante es que ustedes observen que este cambio se debe a que se ha hecho un cambio de variable en el subíndice. Se ha hecho una traslación. En lugar de i, se ha tomado i más s. Lo propio, en este caso, el cambio sería i menos s, ¿no es cierto? Y obtendríamos esta representación y te daría la misma suma. ¿Ya? Esta propiedad es importante porque muchas veces cuando uno lo expresa de esta manera es mucho más sencillo, ¿cierto? El término, la expresión del término, más sencillo que la sumatoria original. ¿Ya? Así que estas otras opciones posiblemente ayuden a simplificar un poco el problema. ¿Ya? Por eso a veces es conveniente hacer esta traslación del índice. ¿Ya? Bueno, Profe, ¿sí? entiendo cómo se aplica en el límite, por ejemplo, que la i igual a k, pero ¿cómo sacamos que i es igual a p? Este es el límite superior, porque i va de k a p. Yo estoy viendo cómo inicia. Inicia en k, Ah, por lo ya. tanto j vale así. ¿Y dónde termina? Ujú. En p, ¿no es cierto? Eso estoy analizando. Analizo el límite inferior y analizo el límite superior. ¿Sí? Eso tienen que modificar. Bien. La propiedad siguiente es muy natural. Esta es, sí, digamos, es la propiedad asociativa. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes una suma de los términos ahí que va de K hasta P. Bueno, lo que tú puedes es asociar primero los términos de K a S y luego de S más 1 a P. ¿No? Estás asociando, estás dividiendo, estás particionando la sumatoria en dos pedazos, ¿no? Primero de K a S, luego de S más 1 a P. Pero la suma te da todo, ¿no? De K hasta P. ¿Ya? Así que esta es una propiedad que corresponde a la propiedad asociativa, directamente. Estamos asociando dos grupos, ¿no? Así que voy a poner acá, sería asociatividad de números. Y eso, esas son las propiedades. Entonces, repasando rápidamente, son 6 propiedades, ¿verdad? La primera tiene que ver cómo es la sumatoria de una constante. La siguiente tiene que ver a cómo esta propiedad que dice que la sumatoria de la suma es la suma de sus sumatorias, ¿no? Y esto, la sumatoria de una constante por el término es el constante por la sumatoria de los términos, ¿no? Y finalmente tenemos esto que corresponde al cambio de variable del índice y esto una propiedad asociativa. Así que no es difícil, no es complicado. Todas las propiedades son muy naturales. Quizá la E sería la única delicada que hay que tener en cuenta qué es lo que pasa cuando se hace una traslación. Cuando se suma, el índice se resta. Cuando se resta, cuando se resta los límites, el índice del término se suma, ¿no es cierto? Es ese cuidado hay que tener. Y ya. Observen este ejemplo. Dice mostrar que para cualquier secuencia se cumple esta igualdad. Es decir, acá ustedes tienen una sumatoria bastante larga, son 2 sumatorias y se ve un poco más compleja, y aquí una sumatoria súper simple, ¿no? Es una sola sumatoria más 15. Pero en realidad estas dos son iguales y tenemos que nosotros demostrar eso, ¿ya? Usando propiedades. Vamos a demostrar. Entonces voy a escribir acá. Voy a volver a escribir lo que está en el lado izquierdo.
Ya. A ver. Ya. Entonces empiezo a hacer el desglose. ¿Cómo puedo escribir esto? Esto no puedo hacer todavía nada, sí, lo puedo dejar esta simple. Me parece bien dejarlo así. Y a la primera suma no hacemos no usamos ninguna propiedad, lo dejamos así. En la siguiente sí podríamos usar. ¿Qué propiedad podemos usar? Bueno, observen, tenemos la sumatoria de la suma de dos términos. Entonces uso esa propiedad, ¿cierto? Que te dice que la sumatoria de dos términos es la suma de cada término, ¿no es cierto? Es decir, esto es igual, sumatoria igual a 6 hasta 10 del término AI menos 2 más sumatoria igual a 6 hasta 10 del término 3. Esto es propiedad. ¿Qué número es? Voy a poner la propiedad del número para que... La C, la propiedad C. Propiedad C, para que ustedes lo vean, ¿cierto? Bueno, ¿qué más puedo hacer? Observo que esta suma lo voy a mantener, no hago nada. Esta segunda sumatoria, observo que el índice está trasladado, menos 2. Entonces, creo que puedo hacer esa propiedad de cambio de variable. Pero previo, yo observo que el 6 puede ser escrito como 4 más 2, ¿cierto? Y 10 puede ser escrito como 8 más 2, ¿ya? Voy a observar eso. ¿Por qué estoy haciendo eso? Para poder usar esa propiedad, ¿verdad? Que hemos discutido en cambio de variable. Ok, lo dejo así por lo pronto, no he hecho nada. Y acá tengo la suma de una constante. Eso sé por propiedad, que es 3 multiplicado por la cantidad de términos que tiene la sumatoria. Y la cantidad de términos que tiene es 10 menos 6 más 1. ¿Sí? Acá hemos aplicado entonces la propiedad de, a ver, no, B, la propiedad B. Esta hemos aplicado, ¿no? La propiedad B. ¿Sí? Ahora continúo. Esto lo copio como está. Ahora sí, esto puedo usar esa propiedad de cambio de variable que está acá. Justamente corresponde a esta parte, ¿no es cierto? Porque tengo ese 2, ¿no? Porque aquí tengo allá i menos 2. Entonces, mire, tengo así. I menos 2, 4 más 2, 8 más 2. Entonces, por esa propiedad, esto es lo mismo que i igual a 4 hasta 8 de AI. ¿Sí? Más 3 veces, y acá voy a hacer la operación. Sería 10 menos 6, 9, perdón, 4 más 1, 5, por 3, 15, ¿no? Y para esta parte voy a escribir qué propiedad usamos. La propiedad E, ¿cierto? La propiedad E. Y listo. Observen que esta suma va de 1 a 3 y esta de 4 a 8 y los términos son los mismos, ahí. Entonces, esta suma, por la propiedad de asociación, ¿cierto? Puede ser escrito como igual a 1, no hasta 3, sino hasta 8, porque da continuidad, ¿cierto? 1, 2, 3, luego viene 4, 5, 6, 7, 8, así que escribo en una sola suma. Ahí, más 15. Esa propiedad es la propiedad F, ¿no? La última que hemos visto. Y efectivamente hemos demostrado que esta suma de la izquierda, que es bastante elaborada, se puede simplificar a una suma más concreta, que sería la sumatoria de AI de 1 a 8 más 15.
¿sí? Esa es la gracia de usar estas propiedades, porque ustedes pueden manipular y pueden simplificar expresiones aparentemente largas, pero pueden ser simplificados a expresiones más simples. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tenga? Bien, voy a detener la grabación porque vamos a entrar a la pausa. Profe, ¿Sí? antes de que comience la pausa, ¿puedes dejarlo para anotar algo de la propiedad de f? ¿Esto de acá? Sí, ¿Sí? gracias. Ya. Ya. Bien. La siguiente parte tiene que ver con una propiedad ya de sumatorias que se llama la propiedad telescópica, ¿sí? Para una situación particular. ¿Se acuerdan ustedes que en sucesiones, cuando nosotros estudiábamos una sucesión definida de manera recursiva, nuestro deseo era hallar fórmulas explícitas, ¿verdad? Ahora, algo similar pasa en sumatorias. Cuando nosotros tenemos una sumatoria hasta un n, con n siendo algo arbitrario, nosotros desearíamos encontrar una fórmula, ¿cierto?, que me calcule toda la sumatoria, ¿no? Y vamos a empezar a ver cómo podemos encontrar esa fórmula, ¿sí? Una de las herramientas que podría ayudarnos es esta propiedad telescópica. Observen en qué consiste. Tenemos una sucesión, ¿sí? Y tenemos esta suma. Si ustedes pueden apreciar en esta diferencia, lo que nosotros tenemos es una diferencia de términos consecutivos. Así que cuando hacemos la suma, ¿verdad?, de estos términos, van a aparecer signos positivos, negativos, y no solo eso, sino que algunos términos van a aparecer con signo positivo y signo negativo, y van a poder cancelarse. Por ejemplo, déjenme poner acá esta sumatoria. Que sea esto de k igual a 2 hasta, pondré 6. De esta sucesión, una sucesión genérica, AK más 1 menos AK. ¿Ya? Voy a calcular estos términos. ¿Sí? Entonces, para k igual a 2 tendría, el reemplazo para k igual a 2 tendría A2 más 1, que es 3, A3 menos A2. Más el segundo término para k igual a 3 tendría A4, ¿cierto? Menos A3. ¿Por qué k igual a 3 lo estoy reemplazando en estos índices, verdad? El siguiente sería k igual a 4. Entonces, para k igual a 4 tendría 4 más 1, 5, menos A4. Y finalmente, para k igual a 6, tendríamos A6 más 1, 7, menos A6. Ustedes pueden observar que los términos intermedios se cancelan. Miren, tengo acá el término A3 y aquí tengo el menos A3, se cancela. Tengo el término A4 y aquí el menos A4, se cancela. Tengo A5 y acá cometí un error, ¿verdad? Me faltó un término, porque este A5 vino de K igual a 4. Sí, me faltó un término, disculpen. Acá me falta un término. Esto era para k igual a 2, para k igual a 3, para k igual a 4, y esto es para k igual a 5. Para k igual a 5 tendría A6 menos A5. Más, y aquí viene recién el término para k igual a 6, ¿no? Ahora sí está correcto. El A5 se cancela con menos A5 y el A6 se cancela con menos A6. Y lo único que me va a quedar al final es
menos A2, ¿cierto? Que sale de acá, y más A7. Y eso se puede escribir como A7 menos A2. ¿Sí? Es decir, los términos que sobreviven son los términos que corresponden al índice más pequeño, en este caso sería A2, el más pequeño, con signo negativo, menos A2, y al índice más grande, que corresponde a 6, K más 6 más 1, 7, A7. Esos dos no se cancelan, son los extremos. Y los intermedios se cancelan todos. Esa es la propiedad telescópica. Y acá está expresado de forma genérica, ¿cierto? Acá tienen el límite inferior, el límite superior, la diferencia de términos consecutivos. Por lo tanto, esta suma es igual al término con índice más grande, en este caso sería para el índice superior, para k igual a n más 1, menos el término con índice más pequeño, que en este caso sería para k igual a m, a m. ¿Sí? Esta es la propiedad telescópica, es una propiedad muy usada y bastante útil en muchas situaciones para hacer simplificaciones. ¿Ya? Resolvamos esta suma, ¿ya? Usando esta propiedad telescópica. Ustedes pueden apreciar que esta suma puede ser calculada, ¿sí? Porque es finita, es hasta 100, pero si calculamos a mano, es decir, uno por uno, nos tomaría bastante tiempo, ¿cierto? Así que antes de calcular a mano, nosotros tenemos que observar si hay alguna propiedad que podemos explotar y observamos que tenemos la propiedad telescópica. ¿Por qué? Si yo tomo y voy a decir sea ahí, ¿ya? Voy a definir este término de acá, 1 sobre i. Si yo defino ese término, i igual a 1 sobre i, esta suma puede ser escrita como la suma de i igual a 1 hasta 100, no cambia los límites, ¿sí? Lo que sí, en lugar de escribir 1 sobre i más 1, voy a escribir este término, que sería básicamente el término a i más 1, ¿cierto? Menos, y esto es el término AI. Esto nos ayuda a ver que esta sumatoria es una sumatoria telescópica, porque es diferencia de términos consecutivos, donde el primero es i más 1 y el siguiente es i. Es como esto, ¿no? Por lo tanto, como es una suma telescópica, ¿esto qué me da? Me da el término más grande, que sería para i igual a 100, entonces sería a 100 más 1, 101, menos el término más pequeño, que sería para i igual a 1, a 1. Es decir, entonces acá voy a escribir acá por la razón, propiedad telescópica. ¿Y cuánto vale a 101? Ahora sí, vuelvo al término. Y el término A100 es 1 sobre 101 menos A1. Usó la definición de A1, sería 1 sobre 1. Y eso, puedo hacer operaciones, sería menos 101 sobre 101, entonces sería menos 100 sobre 101. Esa es la suma. Entonces, como ustedes pueden apreciar, no hizo falta calcular todos los 100 términos, sino que usando la propiedad telescópica nos ha simplificado bastante y hemos encontrado la respuesta. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces siempre que veamos dos sucesiones que se restan que son continuas, por decirlo, ya sea el sucesor o el antecesor, Sí. se puede usar esta propiedad telescópica. Da lo mismo que acá sea el mismo i, porque hay i Correcto. más 1 menos i.
Correcto. Yo puedo decir que el primero va a ser el término con el límite superior, que es hasta donde llega, donde termina, menos el término inicial. Claro, es así, es así. Ya, Por ok. supuesto que los términos tienen que ser consecutivos y no solo eso, sino que en este caso el primer término tiene que ser mayor al segundo. ¿Ya? Entonces tiene que ir son consecutivos de mayor a menor, ¿no? I más 1, I. Ahora, si sería de menor a mayor, Profe, de I a I más 1, eso se puede hacer factorizando el signo negativo. profe, si fuera el antecesor, multiplico por -1 Correcto, y tengo el sucesor. correcto. Es decir, si ustedes tienen algo así, a ver, no sé si puedo escribirlo mejor acá para tener la otra fórmula. Acá voy a escribir. Si tuviesen así, sumatoria K igual a M hasta N, pero ahora tienen esto, AK menos AK más 1. También esta tiene es una suma telescópica, solo que para usar la fórmula, bueno, uno puede escribirlo así fácilmente, factorizando el menos 1. Yo factorizo menos 1 y menos 1 es una constante por propiedad, sale de la suma, menos, ¿no es cierto? K igual a M, N, y esto se convierte en AK más 1 menos AK. Y eso es exactamente, ¿cierto? Voy a continuar acá, disculpen. Eso es menos, por la propiedad de acá, sería AN más 1 menos AM. ¿No es cierto? Y multiplicando por el signo negativo me da AM menos AN más 1. ¿Sí? Así que cuando uno considera o cuando uno tiene esta diferencia, que es consecutiva, pero va de menor a mayor, se hace lo mismo, solo que en el resultado te va a dar con signo cambiado. Ya, acá te da AN más 1 menos AM, acá te da AM menos AN más 1. Ya, esa es la diferencia. Pero hay que tener cuidado, sí hay que tener cuidado, porque no es lo mismo. Bueno, tenemos acá, este va a ser el último ejercicio que vamos a realizar, ¿ya? Deseamos encontrar una fórmula explícita para esta suma, es lo que les mencionaba hace un momento. Ahora nosotros vamos a trabajar con sumas cuyo límite superior es genérico, es un n, y yo desearía encontrar una fórmula explícita para esto. Es decir, que yo reemplace cualquier n y encuentre la suma instantáneamente. ¿No es cierto? ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer en ciertas situaciones, y en particular cuando estamos trabajando con sumas telescópicas. Si nosotros observamos este término de acá, bueno, tenemos este término y a simple vista no parece tener la propiedad telescópica, ¿cierto? Sin embargo, este término puede ser escrito como esta diferencia, ¿ya? Y ahí viene, digamos, el truco de pasar de un término común y corriente a un término donde se pueda usar la telescópica. Entonces, acá nosotros tenemos que ver si hay alguna relación. Y en este caso ya nos da esta relación. Nos dice que verifiquemos esto. Y esto efectivamente se cumple, ¿no? Porque 1 sobre K menos 1 sobre K más 1, eso es igual por álgebra, común denominador sería el producto entre ambos, K por K más 1. Y acá me daría K más 1 y aquí menos K, ¿no es cierto? Eso es álgebra. Se cancela K con menos K y me quedaría 1 sobre K, K más 1. Y efectivamente se verifica, ¿no? Verificamos la fórmula. Verificación. Entonces, puedo usar esta relación. Ya que hemos verificado, ahora usamos esa relación. Tengo acá K igual a 1 hasta N
esto, por lo recientemente observado, es lo mismo que la sumatoria, ¿sí?, de 1 sobre K menos 1 sobre K más 1. Estos términos son consecutivos, solamente que va de menor a mayor, así que para usar la telescópica que hemos anotado, voy a factorizar el signo negativo, ¿ya? Factorizo el signo negativo y me daría K igual a 1, 1K más 1, menos 1K. Ahora sí puedo hacer. Si gustan, ustedes pueden reemplazar por un término AK más 1 y AK, ¿no es cierto? Para que vean y puedan usar la fórmula de manera correcta. Pero bueno, acá no es necesario porque es evidente, ¿no? Que esto es 1K más 1 y este es el siguiente, y donde el término es donde el índice es creciente. Ojo que el índice crece, pero el término no, ¿verdad? El índice que crece, ¿en qué sentido? Y esto es importante. ¿En qué sentido? Si yo lo llamo esto, voy a hacer paso por paso mejor. Voy a decir sea AK igual a 1 sobre K. Entonces, esto quedaría como sumatoria de K igual a 1 hasta N a K más 1 menos AK. Eso es conveniente, ¿ya? Para verlo bien, ¿no? Que efectivamente puedo usar la telescópica. Y acá sí lo vemos con claridad, que estos términos son consecutivos y es de mayor a menor. Así que por propiedad telescópica, eso me da el límite superior, en este caso sería AN más 1, menos el límite inferior, que en este caso sería A1. ¿No es cierto? Y eso es lo mismo, multiplico por menos A1 menos AN más 1. Y ahora reemplazo los valores. Los valores de A1 sería 1 sobre 1. Y AN más 1 sería 1 sobre N más 1. Hago álgebra como un denominador N más 1. Y aquí tendría N más 1 menos 1. Se cancelan los unos y me quedaría N. Y listo. Entonces, ustedes pueden apreciar que hemos encontrado una fórmula. Para esta expresión, hemos encontrado esta expresión. Es decir, si tú reemplazas cualquier valor de n, tú sabes cuánto vale la suma porque tienes una fórmula explícita. Y todo ello fue gracias a que esta suma se escribe como una diferencia de términos consecutivos y podemos usar la propiedad telescópica. Ahora, yo hice estos pasos, ¿no es cierto? Factoricé el signo negativo, etcétera, pero ustedes pueden hacerlo directo, ¿ya? Usando esto, ¿no? Si tienen términos consecutivos y va de menor a mayor los índices, es directamente esto, ¿no? Es el término con el límite inferior a m menos el término con el límite superior, ¿cierto? K igual a n y sería n más 1. Pueden usar directamente. Y listo. ¿Alguna consulta? Bueno, en la siguiente clase vamos a ver dos sumatorias, ¿ya? Es decir, dos fórmulas para sumatorias bien particulares, ¿sí? Que se llaman las sumas aritméticas y sumas geométricas, ¿sí? Y bueno, eso va a ser todo lo que vamos a ver con sumatoria. Luego hay que hacer ejercicio respecto a ello, ¿ya? Así que eso lo vemos en la siguiente clase. Si no hay preguntas, entonces terminamos con la clase. Chao, profe.